Bueno, sigamos, chicos. Entonces, lo que les estaba diciendo que hemos hecho el paso opuesto, digamos así, para el trazado de las dos direcciones de las dos aceleraciones, de las cuales no conocíamos su módulo. Entonces, en este caso hemos trazado por el extremo de la aceleración de Coriolis la dirección de la aceleración tangencial, y por el extremo de la aceleración normal desea la dirección que representa la aceleración relativa, que tiene la dirección de la barra. Entonces, donde se cortan estas dos direcciones, que va a ser justamente sobre la dirección de Coriolis, ahí en ese punto va a estar el punto de cruce de esas dos direcciones, y por lo tanto el resultado que nosotros buscábamos, que era el módulo de la aceleración tangencial y el módulo de la aceleración relativa. Si ustedes se fijan, es un rectángulo perfecto, o sea, es exactamente lo mismo. Nada más que en este segundo trazado, la aceleración tangencial surge a partir de donde termina la aceleración de Coriolis. Es un vector que comienza, su punto de aplicación está donde termina la aceleración de Coriolis, pero se regresa sobre la dirección de Coriolis hasta el punto de corte. Y en ese punto de corte nace la aceleración relativa, que va hasta el punto de donde termina la aceleración normal de CA, que es el punto donde se cierra nuestro polígono de aceleración. Este trazado y este trazado es exactamente lo mismo. Y ahí le estoy mostrando lo que he estado diciendo un par de veces, que es que el trazado vectorial o la suma de vectorial es conmutativa. El orden en que tracemos los vectores no altera el resultado, siempre que los tracemos bien, por supuesto. Bien, de acá, de este trazado, va a surgir, ¿qué cosa? Al medir este vector, vamos a determinar el módulo de ese vector, lo mismo con la aceleración tangencial. Midiendo este vector, vamos a determinar el módulo de ese vector. Esto está en centímetros, lo vamos a multiplicar por la escala y vamos a obtener esto en metros por segundo. ¿Qué es lo que sigue a continuación? A continuación está la regla de tres simples para determinar el módulo de la aceleración tangencial y el módulo de la aceleración relativa en función de las escalas utilizadas. Y ahí obtengo el módulo de la aceleración relativa, que como es una velocidad, una aceleración lineal, directamente la medición de este vector, de ese vector, o ese vector es lo mismo, multiplicado por la escala me da el módulo en metros por segundo, y lo mismo va a pasar con el vector aceleración tangencial, solamente que a tangencial, no sabíamos su módulo porque no conocíamos la aceleración angular de esa barra. Entonces, de la expresión correspondiente de aceleración tangencial, que es igual a la aceleración angular por el radio, vamos a despejar la aceleración angular como la aceleración tangencial obtenida, el módulo obtenido, dividido en el módulo del radio. Y eso me va a dar la aceleración angular deseada. Bien, con esto he finalizado lo que sería la resolución de los problemas básicos, es decir, de los tres problemas, de los tres mecanismos básicos, y sobre los cuales vamos a tomar algún problemita. Ya vamos a ver
y lo hacemos en forma analítica o gráfica en el parcial. En YouTube, o sea, dentro de la plataforma, está también planteado un problema que lo hicimos el año pasado y que con el apuro del año pasado no pudimos pasarlo limpio, y este año estamos más o menos igual porque hemos estado trabajando con el apunte de levas para que ustedes ya tengan, lo vamos a subir, y para que ustedes tengan de dónde estudiar ya un apunte completo de lo que es leva y todo lo que eso significa. Entonces no van a tener que andar buscando ninguna información más, ya directamente la van a tener subida en YouTube, en la plataforma de Crash. Este problema es básicamente un mecanismo que está resuelto por los tres métodos. Está resuelto por el método analítico y por el método gráfico, por los tres métodos. Es un problema muy particular donde yo siempre quiero mostrar algunas cosas. El tema es que ya tenemos muy poco tiempo. No sé qué ha pasado este año con el tiempo. Es que hemos tenido varios días que no hemos tenido clases tampoco. Y yo quería plantearles a ustedes la posibilidad de que puedan darme una clase o 2 clases más para poder terminar por lo menos con el tema de engranaje, con el tema que sigue a continuación, que voy a empezar ahora si Dios quiere. Pero este es un ejemplo que está totalmente explicado, y que también me gustaría que lo leyeran para que les ayude a entender también mejor lo que es el trazado y lo que es la aplicación. Esto básicamente es un mecanismo que está conformado por 6 barras, donde tenemos un cuadrilátero articulado, esto sería el bastidor, AD sería nuestro bastidor, la barra B será una manivela de entrada, la barra BC es un acoplador, y la barra CD es la manivela de salida. Es decir, fíjense que es un cuadrilátero particular de Grashof. Es el caso del paralelogramo. Donde, ¿qué va a pasar? Que la velocidad de la manivela de salida, que es la 4, la CD, va a tener la misma velocidad angular que la de entrada. O sea, la barra 4 se va a mover con la misma velocidad que la barra 2, que es la barra de entrada. El tema es que ustedes tienen que mostrar eso con el trazado y con el cálculo analítico, que eso va a pasar. Y sumando a este cuadrilátero básico, hay una diada. O sea, la suma de otros dos eslabones unidos por una junta, ¿sí? Que a su vez uno de los eslabones está unido al bastidor, ¿sí? Y el otro está unido a un punto de este cuadrilátero básico. Entonces esto forma un mecanismo de 6 eslabones, básicamente. Y esto, ¿qué está representando? Esquemáticamente representa una máquina que se usa en la industria minera, que
sirve para triturar la piedra. Es decir, fíjense, la barra 6, ¿sí?, conformaría una mandíbula que tritura la piedra contra el bastidor, que es este frontón que está acá, es una pared o frontón. Entonces, cuando este mecanismo gira, esta barra 6 se mueve como un balancín, golpeando a la piedra que cae por esta vertiente, digamos así, y la tritura. Cayendo esa piedra triturada en una zarandas que clasifican, zarandas vibratorias que clasifican el tamaño de la piedra en función de los tamaños de esa zaranda. Bueno, eso es una cuestión para que tengan una idea de la máquina que este esquema está representando. En una primera, lo primero muestra básicamente cómo resolvería desde el punto de vista de velocidad. Acuérdense que el método de los centros instantáneos solamente se usa para determinar las velocidades de un mecanismo. No sirve para aceleraciones, solamente para velocidades. Entonces acá está explicada la parte de velocidades, de cómo determinaría las velocidades de la barra, o sea, acá, ¿qué conozco yo? Y la barra de entrada. La velocidad de la barra de entrada. ¿Y qué quiero encontrar? La velocidad de la barra 6, que es la barra de salida, que es la mandíbula. ¿Con qué velocidad angular y con qué aceleración angular se va a mover la barra de salida? ¿Mm? Bien. Si ustedes aplican la ecuación de los grados de libertad, es un mecanismo de un grado de libertad. O sea, van a tener que ver la cantidad de eslabones, que son 6, la cantidad de juntas, que son todas completas, donde aquí hay una junta múltiple, porque hay la unión de 3 eslabones, por eso esta vale doble, como pasaba con el ejemplo del parcial. Y entonces son 7 juntas, y eso da como resultado que esto tiene un grado de libertad. Por eso les estoy dando solamente el módulo de los datos correspondientes a un eslabón. Bien. Y acá está lo que quería mostrarle, es la diferencia del grafo, correspondiente a los centros instantáneos que debemos determinar para poder resolver este problema desde el punto de vista de los centros instantáneos. Lo que solamente quería mostrarles es que, sí, que es exactamente al que yo les expliqué hace un par de clases, cuando les expliqué el centro instantáneo de velocidades aplicado a los cuadriláteros articulados, o sea, a los mecanismos de 4 eslabones. Donde el mecanismo de 4 eslabones tiene, según la ecuación que los define, tenía 6 centros instantáneos. Ahora, si el mecanismo es de 6 eslabones como este, aplicando la ecuación, fíjense que vamos a tener 15 centros instantáneos. Ahora, el mecanismo en la resolución es exactamente lo mismo que hicimos antes. Lo que tienen que ver ustedes es que vamos a representar en la circunferencia 6 eslabones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 como puntitos, y después vamos a representar a los centros instantáneos como la unión entre los eslabones. Entonces, habían centros instantáneos conocidos por simple inspección, porque son donde se unen los eslabones, las juntas, representan a los centros instantáneos,
Y habían centros instantáneos que no se veían en forma visual, sino que debíamos determinarlo a través del concepto de Aaron Hall Kennedy. Y que lo hacíamos a través de las combinaciones, porque esta es una ecuación de combinación, es decir, ¿cómo combino 6 eslabones tomados de a 2? 6 eslabones tomados de a 2. En el otro caso era 4 eslabones tomados de a 2. Entonces, ¿cuántos centros instantáneos conocidos tengo? Fíjense, tengo el 1, 2, tengo el 2, 3, tengo el 1, 2, tengo el 2, 3, tengo el 3, 4, por eso puedo trazar las líneas que unen a los eslabones 3, 4. Tengo el 1, 4, que sería una diagonal, es esta el 1, 4. Tengo el 4, 5, o sea, esta es la barra 5, con la 4, tengo 4, 5, tengo 5, 6, es decir, la barra 5 con la 6, también lo conozco, y tengo la barra, y tengo el centro instantáneo 1, 6, que sería este que está acá. Para poder resolver el problema, y vamos a necesitar también el correspondiente al 1, 5 y al 1, 3. Por eso, usando lo de Aaron Hall Kennedy, vamos a poder determinar. ¿Qué decía Aaron Hall Kennedy? Que 3 eslabones tienen sus 3 centros alineados según una línea recta. Entonces, ¿qué buscábamos nosotros? Poder trazar una diagonal que representa a un centro instantáneo no conocido, como el 1, 5, por ejemplo, y que sea parte común de otras dos ternas de las cuales conozcamos 2 centros instantáneos. Entonces, fíjense que el 1, 5 es un centro instantáneo que es compartido por la terna 1, 6, 5. O por la terna 1, 4, 5. Por lo tanto, yo puedo trazar 2 líneas, que son la línea que pasa por el centro instantáneo 1, 4 y el 4, 5, y otra línea que pase por el centro instantáneo 1, 6 y 5, 6, de tal manera que donde se intersecten esas 2 líneas me van a dar el centro instantáneo 1, 5 que no conocíamos. Entonces, fíjense, ¿dónde está 4, 5? 4, 5 es ese punto, 4, 5 y 1, 4. Y 1, 4 es este punto. Entonces, si yo trazo una línea que pase por esos 2 puntos, vamos a tener esa línea. Bien, y por otro lado la otra línea sería 1, 6, que 1, 6 es este punto, y 5, 6, que es este punto que está acá. La junta entre 5 y 6. Entonces, si trazo otra línea que pase por esos 2 puntos, a donde se corten las 2 líneas, ahí está el centro instantáneo 5, 1 o 1, 5, que me va a servir para resolver este problema. Eso era nada más lo que quería mostrarles, que es una extensión de lo que habíamos visto para cuadrilátero articulado, básicamente. Resuelvan, mírenlo, léanlo, si tienen dudas, está todo resuelto. Y está, inclusive está explicado, no solamente resuelto, sino está explicado. Acá comienza la resolución analítica del problema y la parte de aceleraciones, y finalmente está resuelto el problema por el método gráfico. Y ahí fíjense que está todo explicado para que les resulte lo más simple la resolución. Finalmente está
el trazado correspondiente. Ahí estaría el trazado correspondiente de ese problema. Aquí era lo otro que les quería decir. Fíjense que nosotros hemos hecho trazados de líneas. Bien, la forma más simple de hacer estos trazados, tanto en velocidad como en aceleración, es justamente que ustedes, en la hoja donde van a hacer el trazado de velocidad, de aceleración, como está hecho acá, este es el triángulo de velocidades y este es el polígono de aceleraciones, ustedes en un extremo, en una esquina o en el medio, donde ustedes quieran, tracen las direcciones que representan a las direcciones de los eslabones del mecanismo. Entonces, estas líneas que están acá, este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Y después, ¿qué están representadas acá? Estas son las direcciones de los eslabones que conforman al mecanismo, con el ángulo correspondiente. Entonces, después ustedes lo que hacen para trazar las direcciones de las velocidades, ¿sí?, es básicamente trasladar estas líneas con las dos escuadras, la de 45 y la de 60, ustedes van moviendo una respecto de la otra y pueden trasladar estas direcciones, de tal manera que pueden trazar una dirección que sea paralela a esta dirección o la perpendicular correspondiente. En el caso de trazar las aceleraciones, el caso de trazar las velocidades, ustedes saben que las velocidades van a ser las perpendiculares a las direcciones de los eslabones. Por lo tanto, lo que van a trazar ustedes es la perpendicular a la dirección del eslabón correspondiente. O sea, es mucho más simple hacer eso, básicamente. Bueno. Ay, me fui, no me fui. Bien. ¿Cómo le llamaste a lo que me diste? Mecánica fraccional de mecanismos, problemas, ejemplos. Un segundo. El último abrigo de cosa, directamente a la pantalla. Para, me lo diste vos, me lo mandaste a mí. Sí. Ahora está mal. No, no lo puedo abrir. ¿Qué pasó? Ahí está. Para que luego pueda cancelar el mecanismo diferente. Y es eso. Bueno. Lo que quería mostrarles es que en el problema, en el parcial puede ir un problemita que puede estar representado por estos dibujos que están acá. ¿De dónde se sacan y de dónde el Hibbeler? Como les recuerdo, acuérdense que siempre he hecho referencia al Hibbeler. W, no W, sino BB, B alta, E-L-E-R, Hibbeler. Lo tienen igual, chicos, recuerden, en el Classroom está subido el libro, si no me equivoco. Bueno, o si no, el Bedford Fowler. Son libros que ustedes pueden bajar de internet. Y el capítulo 16-17 de ese libro tiene muchos ejemplos de estos mecanismos.
Yo también, cuando terminé en mecánica racional y mecanismo, o mejor dicho, mecanismo, la parte de mecanismo, les mostré una serie de mecanismos en los cuales estaba representado los tres mecanismos que hemos estudiado: el cuadrilátero articulado, el manivela-biela corredera y el manivela corredera. Entonces, en el parcial podría ir un ejemplo como este, por ejemplo, determinar la velocidad. Fíjense que esto es un cuadrilátero articulado, ¿está bien? Entonces, básicamente tenemos un bastidor que son los puntos A y D, la barra de entrada, que es el balancín de entrada, es la AB, el acoplador, el BC, y la barra de salida o balancín de salida, la CD. Pero la barra CD termina, es un engranaje, esto es un engranaje, ¿sí? O sea, una rueda con dientes, ¿no? Que a su vez engrana con otro engranaje que se llama cremallera, que en vez de ser cilíndrico es recto. Y lo que queremos determinar es la velocidad con que se mueve esta cremallera cuando este engranaje está rotando. Y ese engranaje rota en función de la velocidad angular de esta barra. Entonces, para resolver esto, ustedes lo que tienen que determinar es qué velocidad angular va a tener esta barra. Una vez que conocen omega de esta barra, la multiplican por el radio correspondiente, este radio del engranaje, y obtienen la velocidad con la que se desplaza esta cremallera. Pero, más que nada, quiero que ustedes vean que esto es un cuadrilátero articulado, básicamente. En este otro mecanismo, esto es una sierra eléctrica. Una sierra eléctrica, o sea, yo tengo en esta parte de acá, entre dos mordazas, he tomado en este caso un caño. Acá lo vemos al mismo problema, nada más que tiene otra configuración, ¿sí? Pero es el mismo problema. Entonces veo cómo este marco de la sierra, el marco de la sierra, esta es la sierra propiamente dicha, y va a trabajar cortando al caño este que está tomado entre estas dos mordazas. Este marco es movido a través de un motor que está colocado en el eje que mueve a este volante, o sea, en el punto A. El punto A es el eje del volante que es movido por el motor. Y luego ese movimiento es a través de la conexión entre ese volante y este eslabón, que es el eslabón BC, ¿sí? Le va a transmitir el movimiento a este otro cuerpo que es el marco de la sierra, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismo está encerrado acá? Dios, 10 minutos. ¿Qué mecanismo está encerrado acá? Y fíjense que no es otra cosa que un manivela, biela, corredera. Un manivela, biela, corredera. Acá lo vemos bien, que acá aparece la manivela, ¿no? Como un eslabón que va desde este punto, que es el punto de rotación, el 0, 0, 2, hasta el punto A. Eso sería nuestra manivela. El acoplador es la barra BA, ¿sí? Que mueve a este cuerpo, que es el marco, y que está guiado, su movimiento es un movimiento de traslación pura, porque está guiado por este otro cuerpo que forma parte de lo que sería el bastidor. Y esta guía que vemos acá, esto es una guía donde se desplaza el marco de la sierra.
Lo mismo pasa acá arriba. Fíjense que acá hay una ranura. Este marco seguramente tiene una conexión con esa ranura, que esta pieza es parte del bastidor. Entonces va y viene en la dirección trasladándose. Si bien la diferencia entre esta forma de expresar o de esquematizar a la máquina, en este caso veo un eslabón, en este caso veo un volante. Ahora, este volante puede reemplazarse por un eslabón equivalente, se llama. Sería como que yo uno el punto A y el punto B a través de ese eslabón, ¿sí? Binario que va entre el punto A y el punto B. En este caso, poner eso y poner este volante es exactamente lo mismo. A lo que voy es que ustedes tienen que ver los puntos de articulación, la unión de los puntos que articulan a los diferentes eslabones. Bien, en cualquiera de los dos casos, el mecanismo que mueve a esta máquina es un mecanismo de manivela, biela, corredera, ¿no? Y este sería el bastidor. Bueno, en este otro caso, es una pinza, ya se lo mostré anteriormente. Fíjense que también es un cuadrilátero articulado. Este mango de la pinza es lo que sería la parte que conforma el bastidor. La mandíbula, y es a su vez una de las mandíbulas de la pinza. La otra mandíbula de la pinza es el eslabón balancín de salida. ¿De quién? De este cuadrilátero, que está conformado por este balancín de salida, que es la mandíbula, por este acoplador que va de E a F, más este balancín de entrada, digamos así, que sería la barra B. ¿Por dónde ingreso el movimiento yo al cuadrilátero articulado? Este que está acá, a este cuadrilátero articulado, por el otro mango, que forma parte del acoplador. Es decir, el acoplador de este cuadrilátero lo he prolongado formando al otro mango de la pinza. ¿Ah? Y el balancín de salida es también parte de lo que es la mandíbula de la pinza, básicamente. O sea que fíjense que en esta herramienta está escondido un cuadrilátero articulado. Esto es un gato mecánico. Fíjense que también, si yo es un mecanismo simétrico respecto de un plano que partiría esto en dos. Fíjense que esta pieza de abajo, que es la que yo apoyo en el piso, es mi bastidor. Y está conformado por un eslabón, que sería mi eslabón de entrada, balancín de entrada, que acciono a través de ingresar el movimiento con este tornillo, al hacer girar el tornillo. Entonces, yo ingreso el movimiento a este eslabón a través de este tornillo. Este es mi eslabón acoplador o biela, y esta pieza, que es la pieza que yo apoyo en el chasis del vehículo, es una corredera, porque ¿cómo se desplaza esto? Se desplaza en forma lineal, haciendo una traslación. Es decir, esto, vuelvo a repetir, es un mecanismo duplicado. Si yo trazo un plano por el medio, tengo duplicado el mecanismo en la parte derecha que en la parte izquierda. O sea, yo para analizar esto solamente analizo el movimiento, ¿sí?, de esta parte, de la mitad. Básicamente voy a determinar con qué velocidad sube esta pieza, o sea, con qué velocidad voy a subir el vehículo. Básicamente,
cuando yo le esté dando un determinado movimiento acá. Bueno, en cualquier momento se me termina la clase y no empecé con el tema que es el tema que por lo menos siempre termino en el semestre. Yo les pido por favor que me comuniquen cuándo podemos hacer unas clases, 1 o 2 clases extra para poderles completar aunque sea eso, básicamente. Aunque las clases del año pasado están subidas a YouTube y también las pueden tener, aunque yo no termine de dárselas, están dadas las clases. Así que las van a tener, las van a poder escuchar. Pero me gustaría, lo mismo, me gustaría dárselas. Así que si ustedes esta semana o la semana que viene, o podemos prolongar una clase de lunes o de martes, o darme un día más de la semana para que yo les pueda dar aunque sea una clase más. Porque lo que vamos a ver ahora, más los problemas, son parte del segundo parcial. Así que quisiera que ustedes me dieran esa posibilidad. Bien, lo que vamos a empezar a ver es los mecanismos de transmisión por contacto directo entre superficies. Estos mecanismos, son las denominadas palancas rodantes. Palancas rodantes, o sea, quiero dejar claro esto al principio. El tema se llama transmisión por contacto directo entre superficies. El alias es palanca rodante, porque justamente los mecanismos que resultan son piezas que ruedan, que están rotando, básicamente. Esto, ¿de dónde va a surgir? Habíamos visto las transformaciones de los mecanismos del cuadrilátero articulado, que era un mecanismo de 4 eslabones, pero que por las leyes de transformación yo podía transformar un cuadrilátero articulado en un mecanismo diferente. Y uno de esos mecanismos diferentes era aquel que se lograba cuando yo eliminaba un eslabón, por ejemplo el acoplador, pero para que el mecanismo siga siendo mecanismo, porque acuérdense que si yo elimino un eslabón, quito un grado de libertad, lo cual significa que si a un cuadrilátero articulado le quito un eslabón y lo convierto en una estructura. Entonces, para que ese mecanismo, ese cuadrilátero, siga siendo un mecanismo al quitarle un eslabón, en vez de mantener una junta completa, le tengo que introducir una semijunta. Eso hace que logremos un nuevo grupo de mecanismos en los cuales la transmisión del movimiento se hace directamente entre el eslabón de entrada y el eslabón de salida. No existiría el eslabón acoplador como pasa en el cuadrilátero articulado, que tenemos ahí en la pantalla.